Y el otro informe que nos da la contabilidad, pues es el balance de situación final. Siempre cuando nos referimos a periodos, si es un mes, un trimestre, un semestre o un año, la situación inicial es el día en que empieza ese periodo y la situación final, pues el día que finaliza ese periodo. Vale, pues el esquema del balance de situación es un poco más complejo, más interesante, porque la cuenta de pérdidas y ganancias hasta nosotros nos podemos hacer particularmente en nuestro caso, pues tenemos una nómina de tanto y he tenido estos gastos, la electricidad, el alquiler o el pago del coche o no sé qué. En total me han quedado, pues he podido ahorrar, he tenido un resultado positivo porque he ahorrado 200 euros, no sé, una cosa parecida, ¿no? Es decir, cuenta de pérdidas y ganancias es una cosa muy simple, muy sencilla. Ahora, el balance de situación pues es un poquito más complejo, pero a la vez es más interesante porque tiene más matices y tiene cosas que nos importan también muchísimo. La cuenta de pérdidas y ganancias es muy importante, pero también lo es el balance de situación. Y este pues es menos intuitivo, pero también más interesante que el informe anterior. Aquí en este PDF pues vemos lo que es un balance de situación. Es un informe en el que salen el activo, el pasivo de la empresa y el neto. Vamos a ver qué es cada una de esas cosas. El activo, esto lo vamos a ver muchísimas veces al hacer asientos y van a salir un montón de veces estas palabras, pero hay que tener muy claro lo que son estos conceptos. En el PDF que te he puesto al principio, pues ahí está todo lo que estamos hablando. ¿Qué constituye el activo de la empresa? Activos son los bienes y derechos de la empresa. Y el pasivo son las obligaciones de la empresa. Las obligaciones, digamos, obligaciones económicas. Podríamos decir que el pasivo son las deudas que tiene la empresa. Vamos a ver primero el activo. El activo son bienes y derechos. Cualquier empresa tiene unos bienes que llamamos materiales, como puede ser unos ordenadores, ¿no? Vehículos, inmuebles, clientes. Clientes me refiero a deuda a nuestro favor por parte de alguien a quien le hemos prestado un servicio o le hemos vendido una mercancía, le hemos hecho una factura y todavía no nos la ha pagado. Es decir, cuando en un balance veas tú el epígrafe clientes, lo que está reflejando ese epígrafe es la deuda que tienen los clientes con nosotros, facturas que todavía no nos han pagado. En el balance eso es lo que figura, no si ese cliente es, o los que tenemos muchos clientes o muy buenos o algunos que facturan mucho o poco o lo que sea, no. Si nosotros tenemos clientes, muchos clientes y muy buenos clientes, pero no nos deben nada, pues en el balance figurará que en el epígrafe clientes tenemos 0. Y si nos deben 20.000 euros, pues aparecerá 20.000 euros. Pero no se refiere a la calidad de los clientes ni a la importancia que tienen para nosotros. Dinero en caja o en bancos. El dinero en caja pues es el dinero que tenemos físicamente, pues lo que puede ser una caja de verdad, que tenemos en la oficina con poco dinero para los gastos de, yo qué sé, viene un mensajero y hay que pagarle por un certificado o hay que pagar una pequeña cosa o hay que salir a comprar de emergencia unos bolígrafos porque nos han desaparecido, lo que sea, pequeños gastos que la empresa tiene y que no se pueden pagar por tarjeta o por transferencia, lo que sea. Entonces tenemos un dinero en efectivo en la oficina. Y bancos, pues es el dinero que la empresa tiene en cuentas corrientes en los bancos. Bienes y derechos son bienes que pertenecen a la empresa, son propiedad de la empresa. Si yo tengo unos ordenadores, en vez de comprarlos, pues los alquilo. Eso que yo estoy alquilando no va a aparecer en mi balance, porque no son ordenadores, no son equipos, no son bienes que pertenezcan a la empresa.
Lo mismo pasa con los inmuebles. Si yo la oficina la estoy alquilando, no es de mi propiedad, pues esa oficina no figurará en el activo de mi empresa, en el balance de la empresa, porque no es de mi propiedad. Todos estos elementos son activos de la empresa. También cualquier empresa, o casi cualquiera, pues tiene deudas, tiene obligaciones. Hemos pedido un préstamo al banco, por ejemplo. Si compramos mercancía para venderla luego, pues tendremos deudas con los proveedores y también tendremos deudas con acreedores. Vamos a ver la diferencia entre proveedores y acreedores. Los proveedores son aquellos que nos han suministrado materiales, mercancías, artículos que nosotros vamos a vender posteriormente. Los proveedores nos suministran un material, una mercancía, y nosotros lo metemos en los almacenes y luego, según se van vendiendo, pues salen de los almacenes. Por lo tanto, los proveedores están relacionados con almacenes, con mercancías. Los acreedores son aquellos a los que la empresa les debe dinero por un servicio recibido. Puede ser, pues, una reparación de un vehículo, de un camión. Esa reparación, la deuda de esa reparación, la vamos a contabilizar en acreedores, no en proveedores, porque el taller no nos ha suministrado nada que nosotros vayamos a meter en un almacén, sino que nos ha prestado un servicio de reparación. Pues entonces la cuenta que abramos para ese taller será una cuenta de acreedores, no una cuenta de proveedores. Telefónica, por ejemplo, no es un proveedor. De todas formas, en muchas empresas, los proveedores y los acreedores los tratan de la misma manera. Les dicen proveedores y ya está. Telefónica es un proveedor, el taller que repara los ordenadores es un proveedor, Iberdrola o Endesa o Gas Natural es un proveedor y ya está. Tampoco pasa nada por eso. Lo más ortodoxo es poner proveedores a los que nos dan mercancías que llevamos en un almacén y acreedores a las deudas que tenemos con prestadores de servicios. La empresa también puede tener deudas con las entidades públicas. En contabilidad, ¿qué se llama entidad pública? Pues fundamentalmente tenemos Hacienda y la Seguridad Social. Todas las empresas tienen deudas con Hacienda y deudas con la Seguridad Social. Ojo, no digo que sean morosas las empresas, sino que Hacienda y la Seguridad Social recaudan lo que se les debe al cabo de un tiempo. Los seguros sociales del mes de febrero se contabilizan en el mes de febrero, pero no se pagan hasta el último día de marzo. Por lo tanto, todas las empresas que tienen empleados van a tener deudas con la Seguridad Social porque los seguros sociales de un mes se pagan al mes siguiente. Y con Hacienda pasa lo mismo. Eso no significa que las empresas sean morosas. Todas estas deudas las llamamos pasivos y el conjunto de todos los pasivos forma el pasivo de la empresa, las obligaciones, las deudas. Esto luego sirve para analizar el tener por una parte los activos y por otra parte los pasivos. Lo que nos facilita es información para sacar datos y para sacar conclusiones y tomar decisiones. Luego lo vemos en los informes. Tanto los activos como los pasivos los tenemos que ordenar. En la contabilidad se ordenan de una determinada manera y además estándar totalmente en todos los países que se acogen a las normas internacionales de información financiera. Así, yo tengo información sobre una empresa aquí en España porque veo su balance, veo su activo, veo su pasivo. Pero también puedo interpretar y conocer cómo está una empresa de un país como Gran Bretaña o Francia o Italia o Estados Unidos. Estos activos y estos pasivos en el informe van a aparecer de una determinada manera que decimos que es una manera estándar. Todos los países igual. ¿Y esto cómo es este informe? Pues este informe tiene dos partes. La mitad izquierda
va a contener nuestros activos y la mitad derecha va a tener nuestros pasivos y va a tener una parte que luego abordaremos que se llama neto, o neto patrimonial o patrimonio neto, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y dentro del activo, todos esos bienes y derechos los vamos a colocar de una determinada manera y lo vamos a hacer en dos partes. En esta parte de aquí arriba, o a esta parte de aquí arriba, la vamos a llamar activo no corriente. Vale, pues en la parte de aquí arriba yo voy a colocar el activo no corriente. Lógicamente estará constituido por los activos no corrientes. ¿Qué es un activo no corriente? El activo no corriente son esos bienes y derechos que tiene la empresa y que van a permanecer durante más de 12 meses, digamos, con el saldo sin variar. Al periodo de más de 12 meses le llamamos largo plazo. Vale. ¿Qué bienes y derechos son esos que nosotros podemos colocar aquí? No, no es que podamos, es que debemos colocar aquí en este epígrafe de activo no corriente. Bueno, pues son, por ejemplo, los inmovilizados, y dentro de los inmovilizados, los vehículos, los ordenadores, porque llamamos inmovilizado a esos elementos que no es que no se muevan, sino que permanecen en la empresa. Cuando compramos un ordenador, pues se supone que nos va a durar más de 12 meses. Cuando compramos una máquina, se supone que nos va a durar más de 12 meses. Cuando compramos un vehículo, se supone que lo hemos comprado para que nos dure más de 12 meses. Estos elementos que les llamamos activos no corrientes, van a estar ayudándonos en nuestro negocio, en nuestra empresa, más de 12 meses. Digamos que son activos a largo plazo. Se divide en material e intangible, bueno, y algunas otras categorías más. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora simplemente vamos a ver la estructura de lo que es el balance de situación. Vale, bueno, pues hemos dicho que aquí vamos a tener los bienes y derechos que van a permanecer más de 12 meses en la empresa con el saldo sin variar. La parte de aquí abajo es el activo corriente. Si hemos dicho que el activo no corriente es el activo que permanece largo plazo en nuestra empresa, en nuestra contabilidad, más de 12 meses, pues el activo corriente es ese que permanece en nuestra empresa, está en nuestra contabilidad, pero no está mucho tiempo. Se supone que va a estar en nuestra empresa menos de 12 meses. Cuando hablamos de más de 12 meses, estamos hablando de largo plazo, y cuando hablamos de menos de 12 meses o hasta 12 meses, estamos hablando de corto plazo. ¿Y qué metemos en el activo corriente? Pues bueno, aquí podemos poner las existencias. Las existencias son esos artículos, esos materiales, esa mercancía que nosotros hemos adquirido, lo vamos a comprar o a utilizar para fabricar nuestros productos y van a estar en los almacenes. Van a estar, se supone, menos de 12 meses, porque yo lo que compro hoy espero venderlo, ojalá lo venda mañana, ¿no? Puedo tener mala suerte, venderlo dentro de un mes o de 2 meses o de lo que sea, pero yo quiero que eso desaparezca de mi contabilidad, desaparezca de mis almacenes lo antes posible. Las existencias son bienes, pero tenemos los derechos, la cifra de clientes. Esas deudas que tienen los clientes con nosotros van a desaparecer o van a ser saldadas, van a ser pagadas antes de los 12 meses. Ya hemos visto el activo, lo que es el activo no corriente y el activo corriente. El activo no corriente son los activos que yo tengo a largo plazo y el activo corriente los que tengo a corto plazo. Para acordarnos un poco, podemos ver una analogía, que es decir, el activo no corriente es pues como un lago, entra agua en el lago y luego se va poco a poco, o se evapora o se va por otros ríos pequeños que salen del lago o de lo que sea, pero el lago permanece, allí el agua permanece durante un tiempo. Es decir, no corre el agua, el lago sería no corriente, un elemento no corriente. Sin embargo, un río va cambiando continuamente porque va corriendo, el agua corre, tiene más caudal, mañana menos, hoy va verde y pasado mañana va transparente y al otro va marrón porque ha llovido, va cambiando. Por lo tanto, digamos que esto, el activo corriente puede ser
una analogía de lo que es un río que fluye, un río que corre. Entonces ahí hay cambio en el corto plazo. Sin embargo, el lago no hay un cambio en el corto plazo. Ya hemos clasificado los bienes de la empresa y los derechos de la empresa en estas dos partes del activo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el pasivo. Lo que pasa es que nos vamos a dejar aquí un espacio y aquí vamos a poner el neto. Ahora vamos a explicar lo que es el neto. Pero de momento vamos con el pasivo. Y el pasivo vamos a utilizar el mismo criterio que hemos utilizado para clasificar el activo, pues lo utilizamos para clasificar el pasivo. ¿Qué criterio va a ser ese? Pues el de deudas que van a permanecer en nuestra empresa más de 12 meses, es decir, deudas que no tenemos que pagar de aquí a un año, sino más allá, y a eso lo vamos a llamar pasivo no corriente. Pasivo no corriente, deudas que tenemos que pagar más allá de los 12 meses. Y luego pues tenemos el pasivo corriente. Y el pasivo corriente son esas deudas que nosotros tenemos que pagar de aquí a 12 meses. Entonces, dentro del pasivo no corriente, ¿qué deudas podemos tener? Cuando vamos a contratar un préstamo bancario, dependiendo de para qué sea el préstamo, pues lo vamos a tener que devolver pues, en 2 años, en 5, en 8 o en lo que sea, ¿no? Una parte de esa deuda, lo que vamos a tener que pagar más allá de los 12 meses, la ponemos aquí. Esos préstamos que recibimos los ponemos en deudas a largo plazo más allá de los 12 meses. Y en el pasivo corriente, pues lo que tenemos son esas deudas que son más pequeñas, pero que son igualmente deudas. Pues aquí tenemos los proveedores, los acreedores, las entidades públicas, todas esas deudas que vamos a tener que pagar de aquí a 12 meses, como mucho. En el corto plazo. Ya tenemos lo que es el pasivo no corriente y lo que es el pasivo corriente. Teniendo en cuenta que hay algunas cosas que tenemos que colocar en los dos sitios. Por ejemplo, pedimos un préstamo al banco de 3.000 euros, por decir algo, o de 3 millones de euros, por ya que puestos. Pues le pedimos un préstamo de 3 millones y nos dice, vale, pues entonces, ¿qué fecha es hoy? Pues hoy es 31 de enero del 21. Pues yo te doy estos 3 millones y me vas a tener que devolver el 31 de enero del 22, me tienes que devolver 1 millón de euros, más los intereses que se hayan devengado desde el 31 de enero del 2021 hasta el 31 de enero del 2022, según el contrato que hayamos hecho y los intereses acordados, es el plan. Les tenemos que devolver 1 millón más los intereses. El 31 de enero del 23 tenemos que devolver otro millón, más los intereses correspondientes del periodo. Y el 31 de enero del 24 tenemos que devolver otro millón, más los intereses. Si yo veo la contabilidad, el balance de situación al 31 de enero de 2021, tengo que reflejar una deuda con el banco de 3 millones. ¿Dónde pongo esa deuda? ¿En el pasivo no corriente o en el pasivo corriente? Pues en el no corriente vamos a poner una parte. Vamos a poner 2 millones porque hay 1 millón que vamos a tener que pagarlo dentro de un año. En deudas a largo plazo vamos a contabilizar 2 millones y en deudas a corto plazo vamos a contabilizar 1 millón. Bueno, esto cuando veamos el módulo de préstamos bancarios y todo eso, pues ya lo veremos. Estamos haciendo una aproximación de cómo se colocan las cosas y cómo es la contabilidad, los conceptos fundamentales de la contabilidad. Y es respetar la realidad. A la hora de hacer la contabilidad, tengo que sacar un balance de situación que suponga o que me diga la situación real de la empresa. Si ese préstamo de 3 millones de euros los contabilizo aquí en el pasivo corriente, digamos que estoy distorsionando la realidad porque yo no tengo que pagar 3 millones de euros dentro de 12 meses. Solo tengo que pagar uno, ¿verdad? Y lo mismo pasa si los contabilizo aquí, los 3 millones de euros. Estoy falseando la realidad porque no tengo que pagar 3 millones más allá de los 12 meses. Hay uno que sí lo tengo que pagar antes de 12 meses. Por lo tanto, la contabilidad es una técnica lo suficientemente buena y depurada
como para permitirnos hacer las cosas de tal manera que siempre, al hacerlo bien, salgan los informes con una información real. Hemos visto el activo, bienes y derechos, el pasivo, obligaciones. Aquí en el neto, ¿qué tenemos? Porque en este balance de situación entendemos perfectamente lo que es el activo, lo que es el pasivo, pero este neto, ¿qué es? ¿Qué pinta ahí? ¿Qué es eso? Bueno, pues esto fundamentalmente cuando las sociedades que tienen socios, los socios cuando van a iniciar un proyecto, una empresa, cuando la constituyen, lo que hacen es decir, bueno, ¿cuánto dinero necesitamos para empezar este negocio? Pues 1.000.000 de euros, 100.000 euros, 2 millones o lo que sea. Y luego dicen, bueno, ¿y esto de dónde lo vamos a sacar? Y deciden ellos de dónde va a salir ese dinero, porque hay varias opciones. La primera opción es decir, bueno, pues ponemos nosotros todo el dinero necesario. O pueden decir, nosotros ponemos una parte del dinero y otra parte pues la pedimos a los bancos. En fin, lo que sea. Pero la parte que ellos van a poner, lo que van a hacer es prestársela a la empresa. No le van a regalar el dinero a la empresa, porque hay que separar muy bien lo que es una empresa de lo que son sus propietarios. Por una parte tenemos los propietarios y por otra parte la empresa. Son entidades totalmente distintas y separadas. Por lo tanto, el dinero que ponen los socios en la sociedad es un préstamo, no es un regalo, es un préstamo. Un préstamo a muy largo plazo, claro, porque la empresa, la sociedad, no tiene que devolverles el capital que han puesto los socios. Si la empresa se disuelve y deja de funcionar y deja de existir, sí, tendrá que devolverle lo que quede, si es que queda algo. Pero mientras tanto, mientras que la sociedad esté activa, mientras que la empresa esté activa, lo que hacen los socios es dejarle ese dinero a la empresa y la empresa funciona con ese dinero. Pero realmente es una deuda, no es un recurso de la propia empresa, sino que es una deuda. Vamos a poner aquí patrimonio neto. Ese patrimonio neto está constituido por el dinero que ponen los socios al principio. A eso lo llamamos capital social. Luego, según va pasando el tiempo, si la empresa tiene beneficios, esos beneficios, ¿a quién le pertenecen? A los socios, porque para eso los socios han puesto dinero, para que la empresa funcione y les dé dividendos, les dé rendimiento, les dé beneficios. Por lo tanto, cuando una empresa obtiene beneficios, esos beneficios van también en el neto, porque es un dinero que la empresa le debe a los socios. Por ejemplo, en el primer ejercicio los socios ponen 30.000 euros de capital social inicial. La empresa inicia sus actividades y al cabo del primer año los beneficios son de 2.000 euros. Pues el patrimonio neto es de 32.000 euros, porque todo este dinero es de los socios. 30.000 euros que pusieron al principio más 2.000 euros que ha obtenido la empresa de beneficio el primer año. Y luego, cuando han pasado varios ejercicios, la empresa ha tenido beneficios en varios ejercicios, esos beneficios se van poniendo en una cuenta que se llama de reservas. Cuando tú ves en un balance las reservas de 18.000 euros y aquí un resultado de 2.000, lo que estamos viendo es que el patrimonio neto, la suma del patrimonio neto son 18, 20, 50.000 euros. 30.000 que pusieron los socios al principio, eso siempre está fijo, porque si yo quiero saber lo que pusieron los socios cuando se constituyó la empresa, esté en el año que esté, hayan pasado 3 años, 2, 5 o 23, yo tendré en capital social lo que pusieron los socios al principio. Luego habrá reservas y estas reservas son los beneficios que ha habido en ejercicios anteriores que los socios no se han repartido, que los han dejado en la empresa y por lo tanto la empresa todavía se los debe.
y el resultado es el resultado del año, del ejercicio que estamos analizando. Estas son las cuentas más representativas de lo que es el patrimonio neto o los fondos propios o el neto patrimonial. Pues eso es lo que nos va a aparecer en nuestro balance de situación. Aquí hay cantidades, claro. Pues la suma de todas estas cantidades que tenemos en el activo, imagínate que son 320.000 euros, tiene que ser igual a la suma del pasivo, tanto no corriente como corriente, más el neto. El activo son 320.000 euros y el pasivo más el neto tienen que ser igual también 320.000 euros. Todos los bienes que tienen la empresa, coches, lo que le deben los clientes, lo que tienen las existencias, lo que tienen el banco, la suma de todo eso es igual a lo que debe la empresa, tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Qué coincidencia y cómo puede ser eso? Bueno, pues eso es una de las consecuencias que tiene el desarrollo de esta técnica, que nos permite ir controlando si nos estamos equivocando o no. En una empresa hoy se apuntan miles de hechos que suceden diariamente y se trasladan a los informes. Y claro, siempre hay alguna posibilidad de error. Y si pasamos las cantidades sin ninguna regla, sin ningún criterio, pues nos podemos encontrar con que aquí puede salir cualquier cosa, ¿no? Pero respetando el proceso contable, las normas que nos han puesto para confeccionar estos informes, tenemos la absoluta certeza de que está bien si esto nos coincide. Y la absoluta certeza de que está mal si aquí tenemos 321.000 euros y aquí 320.000. En algo nos hemos equivocado. La contabilidad da herramientas para localizar, para evitar, para descubrir errores y equivocaciones. Es una técnica muy depurada a lo largo de muchísimos años y es una técnica fantástica. Porque hay que tener en cuenta que una empresa, sea del tamaño que sea, tenga los bienes que tenga y tenga las deudas que tenga y tenga el capital social que tenga, pues va a tener una fotografía. Esa fotografía la vamos a ver en su balance, en su activo y en su pasivo y neto. Una empresa con 20 empleados y una empresa con 20.000 empleados. En este papelito, en esta hoja que tenemos aquí, nos va a decir cómo está la empresa. Da lo mismo que tenga pocos empleados, que facture mucho, que facture poco. En una hoja nosotros tenemos la fotografía de lo que es la empresa. Claro, esa fotografía nos permite sacar conclusiones, porque yo lo que quiero es algo que me oriente sobre si lo estoy haciendo bien, sobre si lo estoy haciendo mal, sobre si me debo preocupar, sobre la vida de la empresa, si está cerca de su final o si fue muy bien. En fin, yo quiero que alguien me muestre una fotografía de cómo está la empresa. Con esos datos que aparecen en la fotografía, pues hago mis cálculos y saco mis conclusiones. Lo primero en lo que se fija una persona que está interesada en saber cómo va una empresa o cuál es la situación de una empresa, lo primero que hace es pedirte el balance de situación. Si una empresa va a pedirle a un banco un préstamo, pues lo que hace el banco es decirle, vale, dame un balance de situación, porque quiero ver qué es tu empresa, cómo está tu empresa y si es fiable, si es solvente o no es solvente. El banco lo que se fija es, dice, bueno, esta empresa, si yo le doy un préstamo, ¿me lo va a poder devolver? Pues vamos a ver. Si tenemos en cuenta que el activo corriente son los bienes y derechos que yo tengo a corto plazo, dentro de esos bienes y derechos, pues efectivamente hay unos derechos, el dinero que nos deben los clientes, y hay unos bienes que es la tesorería, que es el dinero que nosotros tenemos en caja, en bancos, algo muy líquido, ¿no? Llamamos liquidez a la capacidad que tiene un elemento que tenemos en nuestro balance de convertirse en dinero. La caja, el dinero que tenemos en la caja y el dinero que tenemos en el banco son elementos muy líquidos porque ya son efectivos. El dinero que nos debe un cliente pues tiene menos liquidez porque tenemos que esperar un tiempo a que nos lo pague. Ahora, un inmueble
y que utilizamos como una nave industrial para nuestra fábrica en la que tenemos máquinas, nuestras oficinas, nuestros almacenes y no sé qué, pues evidentemente se supone que tardará mucho en convertirse en líquido. Yo no la voy a vender de momento, en fin, que digamos que el criterio para colocar el activo es de menor liquidez a mayor liquidez. Aquí tenemos el activo no corriente y aquí tenemos el activo corriente, que ya se acerca mucho a lo que es el dinero líquido. Imagínate que la suma de todos estos elementos que tenemos aquí, deudores a corto plazo, existencias, tesorería, lo que sea, suman 200.000 euros. Y lo que tenemos aquí en el pasivo corriente, pues son 310.000. Claro, yo si veo este balance, digo, no sé, esta gente va a tener dificultades para atender a sus pagos, porque de aquí a 12 meses tiene que pagar 310.000 euros. Y la empresa para ello cuenta o va a contar con 200.000. Es una situación un poco difícil porque se supone que no vamos a tener el dinero suficiente para pagar nuestras deudas a corto plazo. El banco o cualquier otra persona lo analiza y dice, bueno, esta solvencia no está bien. Es decir, es un dato que ya nos está dando esta fotografía. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que esta fotografía a lo mejor no, seguro, es la fotografía de la empresa en una fecha determinada. Vamos a poner el 31 del 12 de 2021. Y tenemos pues una fotografía que no está muy bien, la verdad, porque si tenemos de activo corriente 200.000 y por ejemplo aquí 250.000 de pasivo corriente, ¿qué significa? Que nos faltan, en teoría nos van a faltar 50.000 euros para pagar nuestras deudas, ¿no? Vale, entonces yo digo, bueno, pues mal, yo veo este balance de mi empresa y digo, no me gusta este balance. Lo que pasa que también para tener una idea más exacta, más real de lo que significa esta fotografía, tenemos que compararla con una fotografía de un periodo anterior. Y esa fotografía de ese periodo anterior, pues puede ser una fotografía del 31 del 12 de 2020. Y al 31 del 12 del 2020 nosotros teníamos de activo corriente 150.000 y de pasivo corriente 300.000. Y dices, vaya, pues si ahora nos faltan 50.000 euros para en teoría equilibrar el activo corriente con el pasivo corriente, y me parece mal, el año pasado era una situación terrible, ¿no? Faltaban 150.000 euros para pagar mis deudas. ¿La situación es mala? Sí. ¿Es mejor que el año pasado? También. Por lo tanto, dentro de que es mala, tenemos el consuelo de que estamos mejorando la tendencia o los números nos indican que podemos ir mejorando y salir de esa situación. Y al contrario, también puede ser, ¿no?, que nosotros en este ejercicio tengamos un activo corriente de 300.000 euros y un pasivo corriente de 270.000. Entonces, el que ve esta fotografía dice, bueno, pues realmente sí, son solventes porque deben 270.000 euros y para ello tienen ya o van a tener 300.000, con lo cual, pues bueno, pues la solvencia no está mal, tampoco es para tirar cohetes, pero esta fotografía es la que es. Pero para ver un poquito mejor y para que nos oriente sobre la verdadera y la auténtica situación de la empresa, lo que hacemos es irnos a una fotografía anterior. Y resulta que el 31 de diciembre de 2020 nosotros teníamos un activo corriente de 420.000 euros y un pasivo corriente de 250.000. Pues entonces estamos bastante peor. Lo que tengo que decir es qué es lo que ha pasado para pasar de una diferencia entre nuestras necesidades de pago y lo que tenemos, ¿no?, de 170.000 euros a tener ahora una diferencia de 30.000. La situación ha empeorado, nuestra solvencia a corto plazo ha empeorado. Y dices, pues aquí hay que investigar, hay que ver cuáles son las causas, poner remedio, etcétera, etcétera.
Siempre que queremos ver la situación de una empresa, lo que tenemos que hacer es coger la fotografía de la empresa en este momento y compararla con la fotografía, con la situación de la empresa en un momento anterior. Y así nos damos mejor la idea de cuál es la situación de la empresa y hacia dónde va. Hay un concepto aquí, lo llamamos fondo de maniobra, que es una medida que no aparece en el balance como tal, es decir, igual que hay proveedores 50.000, en el balance no aparece nada que ponga fondo de maniobra 30.000. El fondo de maniobra es una diferencia, es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es decir, si nosotros tenemos aquí 300.000 euros y el pasivo corriente es de 200.000, pues nosotros tenemos un fondo de maniobra de 100.000 euros. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que contamos con un colchón de 100.000 euros. ¿Para qué? Pues bueno, para manejarnos si las cosas se tuercen. Porque todas estas deudas que yo tengo aquí, las deudas con proveedores, las deudas con acreedores, las deudas con las entidades públicas, con los bancos a corto plazo, en fin, todo eso que suma 200.000 euros es absolutamente real, es cierto y es real, porque yo he contabilizado los documentos y me sale que a corto plazo yo tengo que pagar 200.000 euros y todos esos acreedores, proveedores, entidades públicas me van a obligar a pagárselo, me lo van a reclamar, absolutamente cierto. Sin embargo, en el activo corriente tengo 300.000 euros, sí, pero lo tengo en existencias, que yo les he dado un valor, lo tengo en clientes que me deben un dinero, lo tengo en tesorería, a lo mejor lo tengo en inversiones financieras a corto plazo. Una inversión financiera, ahora entre paréntesis, pues es un efectivo, un líquido que nosotros no necesitamos en este momento y que para que nos dé un rendimiento, el que sea, pues lo ponemos en un producto financiero, en depósito, en acciones o en lo que sea. Si esas inversiones son a largo plazo, es decir, que las vamos a mantener más de 12 meses, las ponemos aquí en el activo no corriente. Si esas inversiones son a corto plazo, es decir, que las vamos a necesitar dentro de menos de un año y yo quiero tenerlas ahí disponibles para recuperarlas cuando quiera, pues las voy a tener aquí en inversiones a corto plazo. Bueno, pues imagínate que hemos comprado acciones de una compañía, de una empresa, y las tenemos aquí porque la vamos a mantener 6 meses. Después de 6 meses vamos a necesitar el dinero para una reforma que vamos a hacer de las oficinas o un proyecto, lo que sea. Voy a necesitar ese dinero dentro de 6 meses y voy a vender las acciones. Entonces, esas acciones están valoradas por un dinero que es el precio que yo pagué por ellas. Todos estos elementos, estas inversiones, lo que nos deben los clientes, las existencias que yo tengo en el almacén, digamos que sí son razonablemente ciertos, pero no es seguro que yo lo pueda convertir todas esas deudas a mi favor, no es seguro que yo pueda convertirlas en dinero de verdad, que vaya a la caja o al banco. Porque las existencias pueden perder valor. Yo vendo relojes de un cierto tipo y tengo en el almacén pues unos cuantos relojes. Y de repente pues se ve que esos relojes son malos o tienen un defecto de fabricación que al cabo de no sé cuántos años fallan y no sé qué, y la gente deja de comprar esos relojes. Pues si yo tengo en el almacén 20.000 euros en relojes, de repente, de golpe y porrazo, se me quedan en 2.000 porque los voy a tener que vender a lo mejor como para piezas, ¿no? No voy a poder venderlos como relojes porque no son buenos, ¿no? Y entonces lo que yo tenía apuntado ahí como 20.000 euros, pues se me van a quedar en 3.000 en la realidad. No voy a poder conseguir ese dinero. Los clientes lo mismo. Es posible que un cliente me deba 5.000 euros, vayan mal las cosas para él y de repente me diga, mira, no te voy a poder pagar esto porque no puedo, no hay manera, no sé de dónde sacar el dinero para pagarte esta deuda. Y entonces tú que tenías esa deuda puesta ahí como que ibas a recibir 5.000 euros, de repente vuela porque ya no los tienes. O esa inversión que te había costado a ti 50.000 euros y que habías comprado acciones de una compañía,
para luego venderlas y sacar algún beneficio, pues resulta que esa compañía ha tenido algún problema, va mal, hay un competidor que no sé, en fin, lo que sea, y las acciones de esa compañía bajan de valor. Pues entonces las lío, vamos, no vas a recuperar ese dinero. Por lo tanto, todo esto que tienes aquí, digamos que supones que se va a convertir en dinero, pero no tienes la absoluta certeza de que lo va a hacer. Mientras mayor sea el colchón que tú tienes entre esta cantidad y esta otra, mayor defensa tendrás ante una circunstancia adversa, una circunstancia que no tenías prevista y que se puede dar. El fondo de maniobra, el margen de maniobra, pues cuanto mayor sea, pues mucho mejor. Da más idea de lo solvente que es y de la resistencia que tiene tu empresa contra las posibles incidencias que tengas en tus activos. En los pasivos no, porque ya se sabe que eso va a ser sí o sí. En los activos es donde tienes una cierta incertidumbre. Cuando nosotros tenemos nuestro balance, como está bien colocado y además de forma que cualquiera lo puede analizar, porque todas las empresas utilizan el mismo esquema, pues nos sirve para analizar y sacar datos. Además, también a simple vista, lo que tenemos aquí es una estructura de la empresa. Cuando yo veo un balance de situación, me doy cuenta de lo siguiente. El pasivo y el neto son las deudas que yo tengo. Por lo tanto, es de dónde he sacado yo el dinero para funcionar, de dónde he sacado la financiación. En contabilidad hay esta expresión de financiación, financiero, porque cuando ponemos una empresa o un negocio, lo que hacemos es financiar ese proyecto, conseguir fondos para ese proyecto. Claro, una empresa que está funcionando necesita financiación. ¿Y de qué manera se está financiando la empresa? ¿De qué manera obtiene los fondos necesarios para funcionar? Pues los obtiene de los socios, por una parte, con el capital social, con los beneficios que se obtiene la empresa y que no se llevan los socios a su casa. En fin, una financiación por parte de los socios que es muy importante. Por otra parte, obtiene financiación a largo plazo. Los bancos le dan dinero y una parte de ese dinero pues no tiene que devolverla hasta pasados los 12 meses de rigor que supone aquí el concepto de no corriente. Esta es una financiación eterna, digamos, porque hasta que no desaparece la empresa va a estar ahí. Esta es una financiación a largo plazo, pero al final lo vamos a tener que devolver. Y esta de aquí, el pasivo corriente, también es una financiación, porque cuando un proveedor nos dice toma esta mercancía y no me la pagues hasta dentro de 3 meses, pues de alguna forma me está dando un préstamo, me está financiando, me está dando fondos para que yo pueda funcionar. Es una financiación a corto plazo, porque ese dinero, él me ha dado mercancía y yo le tengo que dar el dinero, pero se lo tengo que dar dentro de 3 meses. Pues me está dando una especie de préstamo a 3 meses que me sirve a mí para financiarme también, ¿no? Cuando yo veo un balance de situación, estoy viendo cómo se financia la empresa. Si los socios han puesto mucho dinero o poco, si ha conseguido muchos préstamos de los bancos o de otra gente, pero a largo plazo, si debe mucho dinero a sus proveedores, a sus acreedores, a las entidades públicas, el pasivo más el neto, lo que nos dice es cómo se financia la empresa, de dónde saca el dinero para funcionar. Y aquí, en el activo, lo que tenemos es en que utiliza los fondos que consigue de la financiación. Todo este dinero que hay aquí, que obtiene de este tipo de financiación, pues lo aplica en todo esto. Tiene aquí maquinaria, tiene vehículos, tiene inmovilizado, tiene esto, tiene lo otro, compra existencias, tiene dinero en la caja, tiene dinero en los bancos, y también financia a los clientes. Cuando a un cliente le dices toma este servicio y págamelo dentro de un mes o de 35 días o de 50 o de no sé cuánto, lo que está haciendo es también darle un préstamo a ese cliente. Si a nosotros no nos financiara nada, si no tuviéramos dinero de aquí, nosotros no podríamos darle crédito al cliente porque necesitaríamos que nos pagaran las facturas en el instante. Por lo tanto, aquí lo que vemos es de dónde
sacamos el dinero, pasivo y neto, y en qué lo empleamos, en los bienes de la empresa a corto y largo plazo. Por eso este balance coincide todo lo que sacamos por aquí, todos los fondos que obtenemos de estos tres tipos de financiación, lo que hacemos es emplearlos aquí. No dejamos nada por ahí en ningún otro sitio, no se queda en ningún otro sitio. Si a nosotros los socios nos dan 1 millón de euros, el banco otro millón y aquí hay 50.000, todo este dinero, los 2.050.000 euros, los hemos empleado aquí. Hemos comprado maquinaria, hemos comprado no sé qué y en el banco tenemos 200.000. Por eso tiene que coincidir, porque en contabilidad esta es una fuente de financiación y esto es un destino de financiación. El informe de la cuenta de pérdidas y ganancias pues nos dice, por ejemplo, nosotros tenemos aquí resultado del ejercicio, es el resultado del periodo que estamos analizando. 100.000 euros significa que la diferencia entre la facturación que hemos, en las ventas que hemos tenido y los gastos que hemos soportado, pues hay una diferencia positiva de 100.000 euros. La cuenta de pérdidas y ganancias tiene que coincidir con nuestro epígrafe que tenemos aquí en nuestro balance de situación. Es decir, si en el balance de situación aparecen 100.000 euros como resultado, como beneficio del ejercicio. Pero si yo quiero saber por qué se ha dado ese beneficio, tengo que ir al otro informe, al informe de la cuenta de pérdidas y ganancias, porque ahí me va a decir lo que yo he facturado por unos conceptos o por otros. Los gastos que he tenido, lo que me han costado a mí, esas cosas que he comprado y luego he vendido. Otros ingresos que haya podido tener por ahí, accesorios. Los gastos de personal, los gastos de no sé qué, los gastos de amortización. Es decir, yo aquí me van a aparecer 100.000 euros y yo voy a tener la explicación, porque voy a tener datos de por qué se ha producido ese beneficio de 100.000 euros. Siempre que emitimos estos informes, el contable debe tener cuidado de comparar, de decir, bueno, el informe de pérdidas y ganancias, ¿qué dice que ha ganado la empresa? 100.000 euros. Y luego, en el balance de situación, ¿qué pone que la empresa ha ganado? 100.000 euros. Pues vale, pues está bien, ahí está correcto, ¿no? Ahora, si en el balance figuran 80.000 euros y luego en la cuenta de pérdidas y ganancias figuran 100.000, pues ahí nos estamos equivocando porque no coincide. Por lo tanto, vemos otra herramienta, otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de cerciorarnos de que nuestro trabajo está bien hecho. Y esto es básico, claro, que yo le ponga a un directivo, a un gerente, a un lo que sea, un informe de la cuenta de pérdidas y ganancias y un informe del balance de situación y que en un informe ponga que hemos ganado 80.000 euros y en otro informe ponga que hemos ganado 100.000 euros. Pues el gerente, el interesado dirá, ¿pero esto qué es? Hemos ganado 80, hemos ganado 100, a mí esto, ¿qué es lo que es correcto? Y entonces ahí pues te encuentras, el contable que no ha revisado su trabajo, pues se encuentra con un problema. Ya que estábamos con esto, te voy a comentar el tema de por qué se llama patrimonio neto. Imagínate que nosotros tenemos este balance. Aquí de patrimonio neto tenemos, como hemos dicho antes, 800.000 euros, ¿no? Bueno, ¿por qué se le llama patrimonio neto? En la contabilidad hacemos lo siguiente. Todo este balance de situación nos está indicando nuestro patrimonio. Y el patrimonio es absolutamente todo, tanto los activos como los pasivos. Todo esto al conjunto de elementos del activo y del pasivo le llamamos patrimonio de la empresa. Lo que pasa que dentro de este patrimonio se compone de unos bienes y de unos derechos, de unas deudas, y aquí tenemos un patrimonio neto, un patrimonio líquido, un patrimonio limpio. Tenemos este balance de la empresa y se acaba la actividad de la empresa. Cerramos la empresa. Si están bien contabilizadas y valorados todos estos elementos, decimos lo siguiente. Estos 2 millones en activo no corriente los vendemos y los pasamos a los bancos. Entonces, en el activo corriente tendremos 2.500.000, ¿no? Si tenemos cifras de clientes, de existencias o lo que sea, lo vendemos y tal. Es decir, lo transformamos todo en dinero, lo cobramos todo lo que tenemos que cobrar y nos quedan 2.500.000
en el banco. Con ese dinero lo que hacemos es pagar las deudas que teníamos a largo plazo y pagar las deudas que teníamos a corto plazo. Luego en el banco, ¿cuánto se nos queda? 800.000 euros. El patrimonio neto es lo limpio que nos queda después de eliminar todos los demás elementos. Por eso se le llama neto patrimonial, patrimonio neto, patrimonio líquido, porque al final, ¿qué nos quedan? 800.000 euros. Se reparten estos 800.000 euros que tenemos en el banco a los socios y se acabó la empresa y ya no tenemos nada. Se liquidan, deja de existir y punto. Por eso esa denominación de patrimonio neto.